Teorema de existencia y unicidad, continuidad de la solución respecto de las condiciones iniciales y parámetros, e intervalo maximal de existencia. Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, desarrollo de recursos educativos digitales, sistemas dinámicos, módulo 2, video 2. Continuidad de la solución respecto de las condiciones iniciales y parámetros. Tema de Gromwald. Sea G una función del intervalo cerrado 0,a en R, una función real continua no negativa. Suponga que c mayor que 0 y k mayor que 0 son tales que g de t es menor o igual a c más k por la integral de 0 a t de g de s por ds, para todo t en el intervalo cerrado 0,a. Entonces, g de t es menor o igual a c por e a la k por t, para todo t en el intervalo cerrado 0,a. Demostración. Sea h de t igual a c más k por la integral de 0 a t de g de s por ds, para todo t en el intervalo cerrado 0,a. Luego, g de t es menor o igual a h de t y h de t es estrictamente mayor que 0 para todo t en el intervalo cerrado 0,a. Esta primera desigualdad se debe a la desigualdad que aparece en el enunciado, a esta desigualdad que aparece en el enunciado, y h de t es estrictamente mayor que 0 debido a que c es mayor que 0, k es mayor que 0, g es una función no negativa y h viene definida de esta forma. Se sigue el teorema fundamental del cálculo que h' de t es igual a k por g de t. Como h es estrictamente mayor que 0 y g de t es menor o igual a h de t para todo t en el intervalo cerrado 0,a, de 1 se sigue lo siguiente. h' de t sobre h de t va a ser igual a k por g sobre h de t. Y esto va a ser menor o igual a k por h de t sobre h de t, lo cual es igual a k, para toda t en el intervalo cerrado 0,a. Por tanto, la derivada con respecto a t del logaritmo natural de h de t es menor o igual a k. Integrando 2 de 0 a t, obtenemos la siguiente desigualdad. El logaritmo natural de h de t va a ser menor o igual al logaritmo natural de h de 0, más k por t, de donde se sigue que h de t es menor o igual a h de 0 por e a la k por t. Como h de 0 es c y g de t es menor o igual a h de t, para todo t en el intervalo cerrado 0,a, de 3 se sigue que g de t es menor o igual a c por e a la k por t, para toda t en el intervalo cerrado 0,a. Con esto culminamos la demostración del lema de Gromwald. Teorema. Dependencia sobre las condiciones iniciales. Sea E un subconjunto abierto de Rn, conteniendo a x sub 0, y f una función de clase C1 en E. Entonces existe un A mayor que 0 y un delta mayor que 0, tales que para todo y en la ola con centro en x0 y radio delta, el problema de valor inicial x' igual a f de x y x con x de 0 igual a y, tiene una única solución u de t, y con u, una función de clase C1 en G, donde G es igual al conjunto cerrado menos a, a por la bola con centro en x0 y radio delta, el cual es un subconjunto de Rn más 1. Además, para cada y en la bola con centro en x0 y radio delta, u de t, y es una función dos veces continuamente diferenciable en la variable t, para t en el intervalo cerrado menos a, a. Demostración.
Como f es de clase C1 en E, se sigue que f es localmente Lipschitz en E. Luego, existe una epsilon vecindad, que es una bola con centro en x0 y radio epsilon, su conjunto de E, y una constante k mayor que 0, tal que para todo x y y en la ola con centro en x0 y radio epsilon, la norma de f de x menos f de y es menor o igual a k por la norma de x menos y. Como en la prueba del teorema fundamental de existencia y unicidad, la cual vimos en el video 1 del módulo 2, sea n sub 0 igual al conjunto de todos los x en Rn, tal que la norma de x menos x0 es menor o igual a epsilon sobre 2. Y sea m sub 0 igual al máximo de la norma de f de x para x en n sub 0. Y m sub 1 igual al máximo de la norma del diferencial de f evaluada en x para x en n sub 0. Sea delta igual a epsilon cuartos. Entonces, para y en la ola con centro en x sub 0 y radio delta, se definen las aproximaciones sucesivas u sub k de t, y de la siguiente forma. U sub 0 de t, y igual a y, u sub k más 1 de t, y va a ser igual a y más la integral de 0 a t de f de u sub k de s, y por ds. Consideremos un valor a tal que 0 es menor que a y este es menor que delta sobre m sub 0. A continuación, verificamos por inducción matemática que las funciones u sub k de t, y son continuas en G y que el supremo de las normas de u sub k de t, y menos x0 para t, y en G es menor o igual a epsilon medios para todo k, cualquier entero positivo, incluyendo el 0. Claramente, u sub 0 de t, y igual a y es una función continua en G y satisface 4, pues y pertenece a la ola con centro en x0 y raya delta, donde delta es igual a epsilon cuartos. Ahora, supongamos que u sub k de t, y igual a y más la integral de 0 a t de f de u sub k menos 1 de s, y por ds es una función continua en G y que satisface 4. Esta sería la hipótesis de inducción. Veamos que u sub k más 1 de t, y igual a y más la integral de 0 a t de f de u sub k de s, y por ds es continua en G y que cumple 4. ¿Qué significa que cumpla 4? El supremo de la norma de sub k más 1 de t, y menos x0 para t, y en G es menor o igual a epsilon medios. Por hipótesis de inducción, tenemos que u sub k de t, y es continua en G. Y además, como u sub k de t, y satisface 4, se tiene que u sub k de t, y pertenece a n sub 0, el cual es subconjunto de E. Pertenece a n sub 0, el cual es subconjunto de E para todo t, y en G. Luego, al ser f continua en E, se tiene que f de u sub k de t, y es continua en G. Y por tanto, dado que u sub k de t más y viene dado por esta expresión, se tiene que ella es continua en G. Además, para todo t, y en G, tenemos lo siguiente. La norma de u sub k más 1 de t, y menos y es igual a la norma de la integral desde 0 hasta t de f de u sub k de s, y por ds, el cual es menor o igual a la integral desde 0 hasta t de f de u sub k de s, y por ds. Como u sub k de t, y pertenece a n sub 0 para todo t, y en G,
se tiene que esta integral es menor o igual a la integral de 0 a t de m sub 0 por d0, de m sub 0 por ds. Y esto se debe ya que m sub 0 es el máximo de las normas de f de x para x cualquier elemento en n sub 0. Como t es menor que a, se tiene lo siguiente. Esto va a ser menor o igual a m sub 0 por a. Y dado que a es menor que delta, es estrictamente menor que delta sobre m sub 0, se sigue que esta expresión va a ser menor que delta, donde delta es igual a epsilon cuartos. Luego, para todo t, y en G, donde G viene dado por esta expresión y delta es igual a epsilon cuartos, tenemos lo siguiente. La norma de u sub k más 1 de t, y menos x sub 0 es menor o igual a la norma de u sub k más 1 de t, y menos y, más la norma de y menos x sub 0. Para obtener esta igualdad, simplemente se sumó aquí adentro y menos y se aplicó desigualdad triangular. Ahora bien, esta expresión es menor que epsilon cuartos, lo demostramos aquí arriba, y como y pertenece a la ola con centro en x0 y radio delta, es decir, epsilon cuartos, tenemos que esta expresión es menor que epsilon cuartos, el cual al sumar epsilon cuartos más epsilon cuartos obtenemos epsilon medios. Luego, esto se tiene para todo t, y, esta expresión se tiene para todo t, y en G, de donde se sigue que el supremo de la norma de u sub k más 1 de t, y menos x sub 0 para t, y en G es menor que epsilon medios. Por tanto, por inducción matemática, se tiene que u sub k de t, y es una función continua en G y satisface la desigualdad 4 para todo k, cualquier entero positivo, incluyendo el 0. Verifiquemos por inducción matemática que para 0 estrictamente menor que a y este estrictamente menor que delta sobre m sub 0, se satisface la siguiente desigualdad. El supremo de la norma de u sub k de t, y menos u sub k menos 1 de t, y para t, y en el conjunto G es menor o igual a k por a elevado a la k menos 1 por epsilon para todo k mayor o igual que 1. Entero para todo k entero mayor o igual que 1. El caso 1 se sigue inmediatamente de la desigualdad 4. Supongamos que 5 se cumple para algún k mayor o igual que 2. Y verifiquemos que la igualdad 5 se cumple para k más 1. Es decir, el supremo de la norma de u sub k más 1 de t, y menos u sub k de t, y para t, y en G es menor o igual a k por a la k por epsilon. Se tiene que para todo t, y en G, la norma de u sub k más 1 de t, y menos u sub k de t, y es igual a la norma de la integral de 0 hasta t de esta expresión que se encuentra aquí adentro. F de u sub k de s, y menos f de u sub k menos 1 de s, y por ds. Como u sub k y u sub k menos 1 pertenecen a n sub 0 para todo t, y en G, y como n sub 0 es subconjunto de la ola con centro en x sub 0 y radio de epsilon, y como f es Lipschitz en ese conjunto, se obtiene la siguiente desigualdad. Esto va a ser menor o igual a k, la constante de Lipschitz, por la integral entre 0 y t de la norma de u sub k de s, y menos u sub k menos 1 de s, y por ds. Y esto va a ser menor o igual a la integral entre 0 y t del supremo
de la norma de U sub k de t, y menos U sub k menos 1 de t, y para t, y en G por ds. Por la hipótesis de inducción, tenemos que esta expresión que está dentro de la integral, este supremo, es menor o igual a k por a elevado a la k menos 1 por epsilon. ¿De dónde se sigue esta desigualdad? Esto va a ser menor o igual a k por la integral de 0 a t, por la integral de 0 a t de k por a elevado a la k menos 1 por epsilon por ds. Como t es menor o igual que a, se sigue la siguiente desigualdad. Esto va a ser menor o igual a k por a la k menos 1 por epsilon. Multiplicando estas dos expresiones obtenemos lo siguiente. Esto va a ser igual a k por a la k por epsilon. De donde se sigue 6, es decir, el supremo de la norma de U sub k más 1 de t, y menos U sub k de t, y para t, y en G es menor o igual a k por a elevado a la k por epsilon. Por tanto, por inducción matemática, se cumple la desigualdad 5 para todo entero k mayor o igual que 1 y 0 menor que k menor que delta sobre m sub 0. Considerando considerando 0 estrictamente menor que a y a estrictamente menor que el mínimo entre delta sobre m sub 0 y 1 sobre k, tenemos que para m mayor que k y k mayor o igual que n y t, y en G, la norma de U sub m de t, y menos U sub k de t, y es igual a la norma de la suma desde j igual a k hasta m menos 1 de esta expresión que se encuentra acá. Si yo desarrollo esta suma, llego fácilmente de que esa suma me va a dar este resultado. U sub m de t, y menos U sub k de t, y. Aplicando desigualdad triangular, obtengo la siguiente desigualdad. Esto va a ser menor o igual a la suma desde j igual a k hasta m menos 1 de la norma de U sub j más 1 de t, y menos U sub j de t, y. Y esto va a ser menor o igual a la serie desde j igual a n hasta infinito de la suma de U sub j más 1 de t, y menos U sub j de t, y. Claramente, m menos 1 es más pequeño que infinito y por esto que estamos asumiendo aquí, k es mayor o igual que n. A eso se debe esta desigualdad, ya que los términos son términos no negativos. Por lo demostrado anteriormente, por inducción matemática, tenemos que esto va a ser menor o igual a la serie desde j igual a n hasta infinito de k por a la j por epsilon. De donde se sigue que esta serie converge a k por a la n sobre 1 menos k por a y toda esta expresión multiplicada por epsilon. Como 0 es menor que k por a y este es menor que 1, esta desigualdad se obtiene de esta que tenemos arriba. Se tiene que k por a la n sobre 1 por k por a por epsilon tiende a 0 cuando n tiende a infinito. Por tanto, para epsilon' mayor que 0, existe un n tal que para m y k mayores o iguales que n implica que la norma de U sub m menos U sub k definida de esta forma como el supremo de la norma de U sub m de t, y menos U sub k de t, y para t, y en G es menor que epsilon'. Luego del criterio de Cauchy para la convergencia uniforme, se sigue que U sub k, la sucesión de funciones continuas en G, converge uniformemente a una función continua U en G.
Luego de esta expresión, del hecho de que u sub k más 1 de t, y es igual a y más la integral de 0 a t de f de sub k de s, y por ds, se tiene lo siguiente. Se tiene que u de t, y, que es igual al límite cuando k tiende a infinito de u sub k más 1 de t, y, es igual a y más el límite cuando k tiende a infinito de 0 a t de f de u sub k de s, y por ds. Ahora bien, tenemos que U sub K converge uniformemente a U y tenemos que F es de clase C1N, de donde se sigue que esta sucesión de funciones F compuesta a U sub K converge uniformemente a la función F compuesta a U. Y eso se sigue que yo puedo meter este límite, el límite cuando K tiende a infinito, dentro de la integral. Entonces, esto va a ser igual a y más la integral de 0 a t por el límite del límite cuando k tiende a infinito de f de u sub k de s, y por ds. Y esto va a ser igual a y más la integral de 0 a t de f de u ds por ds para todo t, y en g. Es decir, u de t, y satisface la siguiente ecuación integral. U de t, y es igual a y más la integral de 0 a t de f de u de s, y por ds para todo t, y en g. Y además se tiene que u de 0, y es igual a y. De 4 se sigue que u de t, y pertenece a la ola con centro en x0 y radio epsilon, la cual es un subconjunto de para todo t, y en g. Y dado que u de t, y es continua en G, se tiene que f de u de t, y es continua en G. Luego del teorema fundamental del cálculo y la regla de la cadena, se sigue que la derivada de u con respecto a t en t, y es igual a f de u de t, y. Y la segunda derivada de u con respecto a t va a ser igual al diferencial de f evaluada en u de t, y por la derivada de u con respecto a t para todo t, y en G. De esta forma, u de t, y es dos veces continuamente diferenciable con respecto a t y satisface el problema de valor inicial x' igual x' de t igual a f de x de t con x sub 0 igual a y para todo t, y en G. La unicidad de la solución u de t, y se sigue el teorema fundamental de existencia de unicidad. A continuación, mostramos que u de t, y es una función continuamente diferenciable de y para todo t, y en este conjunto. El intervalo cerrado menos a, a por la ola con centro en x sub 0 y radio delta medios. Para esto, fijamos y sub 0 en la ola con centro en x0 y radio delta medios. Y elegimos un h en Rn tal que la norma de h es menor que delta medios. Entonces, y sub 0 más h pertenece a la ola con centro en x0 y radio delta. Pues la norma de y sub 0 más h menos x sub 0 por desigualdad triangular es menor o igual a la norma de h más la norma de y sub 0 menos x sub 0. Como la norma de h es menor que delta medios y como y sub 0 pertenece a la ola con centro en x0 y radio delta medios, tenemos que esto es estrictamente menor que delta medios más delta medios, que es igual a delta. Sea u de t, y sub 0 y u de t, y sub 0 más h soluciones del problema de valor inicial x' de t igual a f de x de t con x de 0 igual a y, con y igual a y sub 0 y y igual a y sub 0 más h respectivamente. Luego, la norma de u de t, y sub 0 más h menos u de t, y sub 0
va a ser igual a la norma de h más la integral de 0 hasta t de esta expresión. Y esto va a ser menor o igual a la norma de h más la integral desde 0 hasta t de la norma de f de u de s, y sub 0 más h, menos f de u de s, y sub 0, y esto por ds. Como y sub 0 pertenece a la ola con centro en x0 y radio delta, y y sub 0 pertenece a la ola con centro en x0 y radio delta medios, se tiene que u, la función u de s, y sub 0 más h, y u de s, y sub 0 pertenecen a n sub 0. Y como n sub 0 es un subconjunto de la ola con centro en x0 y radio epsilon, donde la función f es Lipschitz, se tiene la siguiente desigualdad. Esto va a ser menor o igual a la norma de h más k, la constante de Lipschitz, por la integral desde 0 hasta t de la norma de u de s, y sub 0 más h, menos u de s, y sub 0 por ds, para todo t en el intervalo cerrado menos a, a. Por tanto, del lema de Gromwald se sigue lo siguiente. Esta expresión, la norma de u, y sub 0 más h menos u de t, y sub 0, va a ser menor o igual a la norma de h por e a la k por t, para todo t en el intervalo cerrado menos a, a. ¿Sí? Esta desigualdad la vamos a utilizar más adelante. Desigualdad 8. Ahora sea phi de t, y sub 0, la solución matricial fundamental del problema de valor inicial, phi' igual a de t, y sub 0 por phi, tal que phi de 0, y sub 0 es igual a la matriz de identidad, con a de t, y sub 0 igual al diferencial de f evaluado en u de t, y sub 0, e i la matriz de identidad de tamaño n por n. La existencia y continuidad de phi de t, y sub 0 sobre algún intervalo de la forma, de esta forma, un intervalo cerrado menos a como a, se sigue el método de las aproximaciones sucesivas, el cual será propuesto como un ejercicio en el taller módulo 2. Dicha función phi, ¿sí?, cumple lo siguiente. Ella va a ser igual, phi de t, y sub 0 va a ser igual a la identidad más la integral desde 0 hasta t del diferencial de f de u de s, y sub 0 por phi de s, y sub 0 por ds. Luego del teorema de Taylor, donde el teorema de Taylor de forma pues muy general dice lo siguiente, de forma muy rápida dice lo siguiente: para una función f diferenciable en u sub 0, se tiene que f de u menos f de u sub 0 es igual al diferencial de f en u sub 0 por u menos u sub 0 más r de u, u sub 0, donde la norma de r de u, u sub 0 sobre la norma de u menos u sub 0 tiende a 0 cuando la norma de u menos u sub 0 tiende a 0. Se sigue lo siguiente. Se sigue que la norma de u de t, y sub 0 menos la norma de u de t, y sub 0 más h más phi de t, y sub 0 por h es igual a lo siguiente. Esta desigualdad se tiene utilizando el hecho de que u de t, y sub 0 va a ser igual a y sub 0 más la integral desde 0 hasta t de f de u de s, y sub 0 por ds, análogamente para este. Y para este utilizamos la que vimos anteriormente, en la anterior transparencia. ¿Sí? Se tiene esta igualdad. Entonces va a ser igual a la norma desde 0 hasta t de f de u de s, y sub 0 menos f de u de s, y sub 0 más h, más el diferencial de f evaluado en u de s, y sub 0, multiplicado por phi de s, y sub 0 por h, y esto por ds. Esto va a ser menor o igual a la integral desde 0 hasta t, ¿sí?, de la norma de esta expresión que tenemos acá.
Y esto va a ser igual a lo siguiente, ¿sí? Acá simplemente sacamos como factor común un menos, ¿sí? Y ese menos lo cancelamos con la norma, ¿sí? Se cancela con la norma. Y obtenemos esta expresión. Y en esta igualdad aplicamos el teorema de Taylor, ¿sí? Donde U va a ser igual a esto, U de S, y sub 0 más H, y U sub 0, en la fórmula que vimos anteriormente, va a ser igual a U S, y sub 0, ¿sí? Y obtenemos esta igualdad que se presenta a continuación. Ahora manipulamos un poco la expresión, teníamos esto, ahora multiplicamos otra vez por menos 1 o sacamos como factor con menos 1 y obtenemos la siguiente expresión. Ahora sacamos como factor común el diferencial de f evaluado en u de s, y sub 0 y obtenemos esta expresión. Y ahora aplicamos desigualdad triangular y repartimos la integral y obtenemos la siguiente expresión. Después de esto, en esta expresión aplicamos un resultado que vimos en el video 1 módulo 1, ¿sí? Y dice lo siguiente: esto va a ser menor o igual a esta expresión donde esto es menor o igual a la norma uniforme del diferencial de f evaluado en u de s, y sub 0 por la norma de esta expresión. La norma de u de s, y sub 0 menos u de s, y sub 0 más h más phi de s, y sub 0 más h por ds. Y esta expresión sí la dejamos tal cual, ¿sí? Luego tenemos la siguiente desigualdad. De todo esto tenemos la siguiente desigualdad. Así, la norma de u de t, y sub 0 menos u de t, y sub 0 más h más phi de t, y sub 0 por h es menor o igual a la integral desde 0 hasta t de la norma uniforme del diferencial de f evaluada en u de s, y sub 0 por la norma de u de s, y sub 0 menos u de s, y sub 0 más h más la función phi evaluada en S, y sub 0 por h por ds, más la integral desde 0 hasta t de la norma dr evaluada en u de s, y sub 0 más h, u de s, y sub 0 más h por ds. Ahora, como u de s es continua en G y se tiene esto, el teorema de Taylor, ¿sí? Siempre y cuando u menos u sub 0 tiende a 0, se sigue que para cualquier epsilon sub 0 mayor que 0, existe un delta sub 0 mayor que 0, tal que si h es menor que delta sub 0, entonces la norma de R de u de s, y sub 0, u de s, y sub 0 más h, es menor, estricto, que epsilon sub 0 por la norma de u de s, y sub 0 menos u de s, y sub 0 más h. Para toda s en el intervalo cerrado menos a, a. Por tanto, si hacemos g de t igual a la norma de u de t, y sub 0 menos u de t, y sub 0 más h más phi de t, y sub 0 más h, de las desigualdades 8, la que mencioné anteriormente, y 10, se sigue que para todo t en el intervalo cerrado menos a, y sub 0 en la ola con centro en x0 y radio delta medios, y h más pequeño que el mínimo entre delta sub 0 y delta medios, se tiene que g de t es menor o igual a m sub 1 por la integral desde 0 hasta t de g de s por ds más epsilon sub 0, la norma de h por a por e a la k por t. Expliquemos un poco mejor de dónde sale esta desigualdad. Note lo siguiente, estamos tomando g como esta expresión, pero note que esta expresión es esta misma, ¿sí? Por tanto, g de t es menor o igual a todo esto, esta integral más esta integral, ¿sí? Analicemos esta integral, esta primera integral. Nosotros tenemos que, lo vimos al inicio de la demostración del teorema,
nosotros tenemos que la norma uniforme del diferencial de f evaluado en x, para x un elemento en el sub 0, es menor o igual a m sub 1. Como y sub 0 pertenece a la bola con centro en x0 y radio delta medios, se tiene que u de s, y sub 0 pertenece al conjunto n sub 0. Por tanto, la norma de este diferencial evaluado en esa función u, y esa a su vez evaluado en S0, en S, y sub 0, es menor o igual a m sub 1. De ahí sale esta constante. Y lo restante, esta otra parte de la expresión, pues es simplemente la función g de t. Entonces, de esta primera integral que viene hasta acá, se obtiene esta primera parte de la desigualdad. Ahora analicemos esta segunda integral. Entonces, de esta desigualdad, R de U de S, y sub 0, EU de S, y sub 0 más H, ¿sí? Se tiene que esto es estrictamente menor que E sub 0 por la norma de U de S, y sub 0 menos U de S, y sub 0 más H. Y de la desigualdad 8, se tiene que esta expresión que está acá es menor que la norma de H por E a la K por T. Y como T es menor que A, se sigue de esta integral, se sigue que es menor o igual a esta parte de la desigualdad. Y por tanto, pues se tiene que g de t es menor o igual a m por la integral de 0 a t de g de s por ds, más epsilon sub 0 por la norma h por a por e a la k por t, por e a la k por a. Bueno. Por tanto, del lema de Grunwald se sigue que para cualquier epsilon sub 0 mayor que 0, g de t es menor o igual a epsilon sub 0 por la norma de h por a por e a la k por a, por e a la k por a por e a la m1 por a, para todo t en el intervalo cerrado menos a, y la norma de h más pequeña que el mínimo entre delta sub 0 y delta sobre 2. Es decir, se tiene lo siguiente. La norma de u, y sub 0 menos u de t, y sub 0 más h, más phi de t, y sub 0 sobre h, por h, y todo esto sobre la norma de h es menor o igual que epsilon sub 0 por a por e elevado a la k más m1 por a, para todo t en el intervalo cerrado menos a, y la norma de h más pequeña que el mínimo entre delta sub 0 y delta medios. Veamos que para cualquier epsilon sub 1 mayor que 0 existe un delta sub 1 que depende de epsilon, también mayor que 0, tal que si la norma de h es menor que delta sub 1, entonces se tiene esto. Para todo t en el intervalo cerrado menos a, a. Haciendo epsilon sub 0 igual a epsilon sub 1 por e a la menos k más m más m 1 por a sobre a y delta sub 1 como el mínimo entre delta sub 0 y delta medios. De esta desigualdad 11 se sigue que para todo t en el intervalo cerrado menos a, la norma de u de t, y sub 0 menos u de t, y sub 0 más h más phi de t, y sub 0 por h, todo eso sobre la norma de h, es menor que epsilon sub 0 por a por e a la k más m sub 1 por a, ¿cierto? Y como epsilon sub 0 es igual a esta expresión, se sigue que esto va a ser igual a epsilon sub 1, siempre que h sea más pequeñito que delta sub 1, este que tenemos acá. De esto se sigue, por tanto, esto se sigue que el límite cuando la norma de h, tiende a 0, de la norma de u de t, y sub 0 menos u de t, y sub 0 más h más phi de t, y sub 0 por h, y todo esto sobre la norma de h es igual a 0, uniformemente para todo t en el intervalo cerrado menos a, a. Luego,
la derivada parcial de u con respecto a y en t, y sub 0 va a ser igual a phi de t, y sub 0 para todo t en el intervalo cerrado menos a, a, donde phi de t, y sub 0 es la solución matricial del problema de valor inicial 9, la cual es continua en t y en y sub 0 para todo t en el intervalo cerrado menos a, y y sub 0 en la bola con centro en x0 y radio delta medios. Y esto completa la prueba del teorema. Observación. De la continuidad de la solución u de t, y del problema de valor inicial x' de t igual a f de x con x de 0 igual a y, se sigue que para cada t en el intervalo cerrado menos a, el límite cuando y tiende a y sub 0 de u de t, y es igual a u de t, y sub 0. Además de la desigualdad 8, se sigue que este límite es uniforme para todo t en el intervalo cerrado menos a, a. Teorema. Dependencia sobre los parámetros. Sea E un subconjunto abierto de Rn más m, conteniendo al punto x sub 0, mu sub 0, donde x sub 0 pertenece a Rn y mu sub 0 pertenece a Rm. Y asuma que f es una función de clase C1 en E. Entonces existe un A mayor que 0 y un delta mayor que 0, tal que para todo y en la ola con centro en x0 y radio delta, y mu con centro y mu en la bola con centro en mu0 y radio delta, el problema de valor inicial x' igual a f de x, mu con x de 0 igual a y, tiene una única solución, u de t, y, mu, con u continua en el conjunto G, donde G viene dado por este conjunto. El conjunto cerrado menos a, por la ola con centro en x0 y radio delta, por la ola con centro en mu0 y radio delta. Ese teorema se sigue inmediatamente del teorema de la dependencia sobre las condiciones iniciales, al reemplazar los vectores x sub 0, x, x' y y por los vectores x sub 0, mu sub 0, x, mu, x', 0 y y, mu, respectivamente. O se puede probar utilizando el lema de Gromwald y el método de aproximaciones sucesivas, lo cual se propone como ejercicio en el taller módulo 2. La bibliografía para este video fue la siguiente: el libro principal, el libro Differential Equation and Dynamical System de Perko, tercera edición. El libro de Silvia Novo, Rafael Ovalla, Jesús Rojo, Ecuaciones y Sistemas Diferenciales. Y el libro Differential Equation, Dynamical System, and Linear Algebra, de Morris Hirsch y Steven Smith. Con esto damos por terminado el segundo video del módulo 2. Muchas gracias.